Buen día, profesora y compañeros. Por medio de esta presentación vamos a dar a conocer las funciones y utilizaciones de los códigos en Python. Lo estamos realizando con nuestra compañera Valentina Zambrano, Camila Muñoz y yo, Giovanni Prieto. A continuación los dejo con mi compañera Valentina. Compañeros, en este video aprenderemos qué son las funciones en Python, cómo definirlas, cómo se utilizan y cómo Python maneja las referencias a memoria, lo que en otros lenguajes se conoce como En apuntadores. Python, una función es un bloque de código reutilizable que agrupa instrucciones para realizar una tarea específica. Las instrucciones organizan el contenido en partes más pequeñas y modulares. Tenemos las funciones de entrada y de salida, donde print es una función de salida y input es una función de entrada. A continuación vamos a hablar de la función print. Como lo vemos en pantalla, ponemos buenas noches y le damos en ejecutar y sale correcto el código que aparece buenas noches. La función input es una operación que permite al usuario ingresar datos en un programa. Se utiliza para obtener información del usuario y utilizarla en el programa. La función input toma el mensaje opcional como entrada que se muestra al usuario. El usuario puede ingresar texto o números que se devuelven como una cadena de texto. La función input bloquea la ejecución del programa hasta que el usuario ingrese datos y presione Enter. Float es un tipo de dato y también una función incorporada que se utiliza para trabajar con números decimales, o sea, números de punto flotante. Esta función convierte un valor a un tipo float. Int en Python convierte un valor a un número entero eliminando cualquier parte decimal si existe o interpreta una cadena numérica como entero. También es el tipo de dato que representa números sin decimales. List en Python crea y maneja listas que son colecciones ordenadas y mutables que pueden almacenar diferentes tipos de datos, incluso otras listas. Permite acceder a los elementos por índice y modificarlos, agregar o eliminar valores. También la función list convierte iterables como cadenas, tuplas o rangos en listas. La función str sirve para mostrar datos como texto, unirlos con otras cadenas o guardarlos en formatos donde se necesita texto en lugar de números u otros tipos de valores. La función len sirve para contar cuántos elementos tiene un objeto como una lista, cadena, tupla o conjunto. Si es una cadena, devuelve la cantidad de caracteres. Si es una lista o tupla, devuelve un número de elementos. Si es un diccionario, devuelve la cantidad de claves. La función type se usa para saber qué clase o tipo tiene una variable, por ejemplo, si es entero, cadena, lista, etc. Print y app son dos funciones diferentes que se pueden usar juntas. App devuelve el valor absoluto del número ingresado. Si el número es positivo, lo devuelve igual. Si es negativo, lo convierte a positivo. La función sum es una operación matemática que calcula la suma de un conjunto de números. Se utiliza para combinar valores numéricos y obtener un total. La función sum toma un conjunto de números como entrada, realiza la operación de suma entre los dos números de entrada y devuelve el resultado total de la suma de estos dos números. La función max es una operación matemática que devuelve el valor máximo de un conjunto de números. Se utiliza para encontrar el valor más grande de un conjunto de datos. La función max toma un conjunto de números como entrada, compara los valores y devuelve el valor más grande, ignora valores no numéricos o vacíos. La función min es una operación matemática que devuelve el valor mínimo de un conjunto de números. Se utiliza para encontrar el valor más pequeño en un conjunto de datos. La función min toma un conjunto de números como entrada, compara los valores y devuelve el valor más pequeño, ignora valores no numéricos o vacíos. La función round toma un número y un número de decimales como entrada, redondea el número al número de decimales especificado, utiliza las reglas de redondeo estándar. Si el código siguiente es 5 mayor, se redondea hacia arriba, de lo contrario se redondea hacia abajo. La función range es una operación que genera una secuencia de números enteros dentro de un rango específico. Se utiliza para crear una lista de números que puedan ser utilizados en bucles, iteraciones o cálculos. La función range toma uno, dos o tres parámetros. Un parámetro genera números desde cero hasta el número especificado. Dos parámetros genera números exclusivos desde el primer número hasta el segundo número. Tres parámetros genera número desde el primer número hasta el segundo número con un paso especificado. La función range devuelve un objeto iterable que puede ser utilizado en bloques o convertido a una lista. Sorted es una función que convierte el iterable en una lista. Ordena los elementos de manera ascendente por defecto
y si se indica los ordena de manera descendente. Si se indica aquí, aplica esa función para decidir cómo comparar. En lenguajes de bajo nivel como C o C++, se usan ampliamente los punteros. Estos permiten una gran eficiencia en partes del código. Sin embargo, también causan confusión a los principiantes y pueden provocar diversos errores de gestión de memoria. En Python no existen punteros explícitos como en C o C++. Sin embargo, las variables en Python funcionan como referencias a objetos en memoria, lo que se parece al concepto puntero, pero con diferencias importantes. Para comprender este tema se requiere entender que en Python hay dos tipos de objetos, los inmutables y los mutables. Los inmutables no se pueden cambiar. Por el contrario, los objetos mutables se pueden modificar sin crear un nuevo objeto y la dirección en memoria se mantiene. Los parámetros por valor o por referencia son dos formas de pasar datos a una función. Sin embargo, en Python todos los parámetros se pasan como referencia a objeto, pero el comportamiento depende de si el objeto es inmutable o es mutable. Aquí observamos el comportamiento en caso de ser inmutable. En el ejemplo se usa un número entero, que es un objeto inmutable en Python. Cuando se pasa a la función, se envía una referencia al valor, pero como no se puede modificar el objeto original, cualquier cambio dentro de la función solo afecta a la copia local del nombre de la variable. Por eso, después de ejecutar la función, el valor de la variable original sigue siendo el mismo. En caso de ser mutable y como se observa en el ejemplo, se usa una lista que es un objeto mutable. Cuando se pasa como parámetro, se envía una referencia al mismo objeto, por lo que si se modifica dentro de la función, el cambio se refleja fuera de la función. Esto ocurre porque no se crea un objeto nuevo, sino que se trabaja sobre el objeto original. Finalmente, a continuación presentamos un código ejemplo en el que se implementan varios de los temas vistos. Este código demuestra de forma práctica varios conceptos fundamentales de Python. Primero realiza una entrada de datos solicitando el nombre, la edad y la altura del usuario, utilizando funciones como input, int y float. Y muestra los datos formateados. Después crea una lista con una función range que contiene números del -5 al 5, mostrando su longitud con len. Luego aplica la función abs para obtener los valores absolutos de esta lista y suma con la función sum, utiliza max y min para calcular la suma del máximo y el mínimo de los elementos. También se incluye el uso de round para redondear la altura y la función sorted para ordenar una lista. Además, implementa ejemplos de parámetros por valor e inmutabilidad usando entero y parámetros por referencias con mutabilidad usando una lista, demostrando también cómo las funciones afectan o no a los datos originales. Finalmente, se utilizan las funciones type y la otra función que es insistance para identificar y verificar los tipos de las variables. Agradecemos la atención prestada y esperamos le haya gustado el vídeo.